Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio voy a terminar el sistema de frenos. Lo voy a dejar ya listo para llenarlo de líquido de frenos al final de la construcción. Lo vemos en unos segundos. Ya he instalado los tubos para el líquido de freno que van desde los pedales del pasajero a los pedales del piloto y de los pedales del piloto por aquí, por debajo del cable del timón de dirección, por debajo de todos los cables, a la palanca de freno en la parte inferior y desde la parte superior cada pedal a cada pinza. Para llenar el circuito de freno con el líquido de frenos, pues tenemos esta pieza de aquí que consta de dos piezas. Estaba enroscada aquí usando Loctite 577 para sellar esta rosca, y esta pieza de aquí va a su vez enroscada ahí, y puesto que la cabeza es cónica y aquí también por dentro es cónico, cuando aprietes sellará ese cierre. Y para llenarlo, pues en esta posición, inyectando por aquí líquido, va pasando, se va viendo por el tubo cómo va subiendo, vamos siguiendo todo el recorrido hasta los pedales, hasta que se llene el depósito que hay en los pistones de los pedales del pasajero. Y cuando por ahí rebose, que tiene un tapón de rebose, pues significa que el circuito se ha llenado completamente, y entonces se puede apretar esta pieza negra para que las dos partes cónicas ajusten y no se salga el líquido por ahí. Así que voy a instalar solamente esta con Loctite 577 y luego pondré esta simplemente con la mano. Y así es como queda. Aflojada esta negra se llena el circuito, y cuando esté lleno se aprieta y las dos partes cónicas evitan la salida del líquido. Una vez que hemos colocado la válvula de llenado en la parte inferior del pistón de freno, pues en la parte superior también podemos instalar ya el dispositivo por donde se conecta el tubo y entra el líquido. En las instrucciones pone que se ponga uno en codo, mirando hacia atrás, porque el tubo viene por aquí, pero lo que te dicen las instrucciones es que esto no se puede apretar, porque cuando le das dos vueltas, pues empieza a chocar ya esto aquí y no lo puedes colocar. Así que deberían decir que esto hay que instalarlo antes de montar todo el sistema de freno. Como no tengo ganas de desmontarlo todo porque es bastante pesado, como de hecho estoy temiendo el día que haya que cambiar el neumático, porque hay que desmontar prácticamente todo, lo que he hecho es comprar uno en línea, y el tubo irá colocado aquí y agarrado de forma que no se forme un codo aquí en esta zona. Voy a doblar unos tubos de aluminio de 10 milímetros. El primer intento que he hecho ha sido rellenarlos de arena, tapar los dos extremos y doblarlo, pero bueno, se notan los pliegues, sobre todo porque lo he hecho contra un filo recto. Otra opción que estoy viendo es, he hecho un molde de madera MDF y contra otra pieza de madera he ido haciendo fuerza y haciendo curva, y en este caso sí queda bien. Así que voy a hacer la siguiente pieza y ahora veremos para qué sirve. Ya están hechas las dos piezas simétricas. Ha quedado bastante mejor de lo que pensaba, porque además los pliegues son en diferentes planos.
Y bueno, antes de ver para lo que sirven, que ya me imagino que lo sabréis, vamos a ver el soporte que he hecho con la impresora 3D para sujetar estas piezas y dónde sujetarlas. Estos son los soportes que he diseñado con la impresora 3D y si los montamos así en su posición, ya os imagináis dónde va montado esto. Y efectivamente habéis adivinado. Aquí está el tubo de aluminio plegado con los soportes sujetos, enfrentado aquí al agujero por donde viene el tubo del líquido de frenos, que sale por aquí, y solo faltaría conectarlo en su posición. Voy a pintar estos dos soportes de naranja, el tubo lo voy a dejar tal y como está, y queda pendiente pues llenar el circuito con el líquido de frenos y comprobarlo. Pero esto ya se quedará para el final del todo. Así que ponemos punto final a este episodio sobre el circuito de frenos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones. Hasta luego.